Hola amigos, hoy aprenderemos español con Forrest Gump. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero veremos el clip e iremos analizando las palabras clave y luego repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. Y como la gente seguía necesitando camarones para cócteles, ensaladas y todo eso, y como teníamos el único barco, Camarones Bubba Gump tuvo éxito. El camarón es un crustáceo marino de color rosado que vive en fondos arenosos. Su carne es comestible. Un barco es un vehículo capaz de flotar en el agua y de trasladarse sobre ella. Veamos un ejemplo. ¡A la derecha! Pasajeros de tercera clase, pasen de este lado, por favor. Pasen de este lado. Es un bote grande, ¿eh? Es gigantesco ese barco. Así es. El éxito, por lo general, se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como a la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. Por ejemplo, la operación fue un éxito. Veamos otro ejemplo. Es increíble, señor. Yo no puedo expresarle mi emoción. Como debe ser. Hay dos claves para el éxito en este negocio. La primera es estar relajado. Sí. Tuvimos muchísimos barcos, 12 Jennys, una bodega grande y muchas gorras con la marca Bubba Gump. Una gorra es un accesorio que se utiliza para proteger la cabeza del sol. En este caso, la marca es la que identifica al producto o servicio que se ofrece en el mercado y permite que los consumidores lo reconozcan. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. Camarones Bubba Gump son muy conocidos. Un momento, amigo. ¿Está usted diciéndome que es el propietario de la compañía Camarones Bubba Gump? Sí, señor. Tenemos más dinero que Davy Crockett. Cuando se dice que algo o alguien es conocido, significa que es popular, distinguido o famoso. Por ejemplo, Apple es una compañía muy conocida. El propietario o dueño es la persona que tiene derecho de propiedad sobre algo, especialmente un inmueble. Una compañía es una sociedad de diversas personas que se unen para un mismo fin. También es llamada empresa. Por ejemplo, trabajé en una compañía telefónica durante 3 años. Veamos otro ejemplo. Primero que nada, hay un invitado especial entre nosotros. El fundador de la compañía y mi mentor, el Dr. Hank Pym. He oído muchos cuentos en mi vida, pero este lo supera a todos. Estaba sentado junto a un millonario. Superar significa sobrepasar o rebasar cierto límite, cantidad o valor que se considera normal. Por ejemplo, las olas superan los 3 metros. Veamos otro ejemplo. Pues este muchacho creció y se cansó de las burlas. Thor, espera y analízalo. Son cientos, no superan en número. Recuerda tu posición, hermano. Un millonario es una persona que tiene al menos 1 millón de unidades monetarias. Por ejemplo, él se volvió millonario gracias a un contrato que firmó con una empresa. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué no dejan que el hombre libere tensión? Sabes bien por qué no puede. Cierra la boca. Tal vez quieras obligarme. Sí. Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella, dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Pues, a mí me pareció una historia muy encantadora. Además, usted la cuenta tan bien, con tanto entusiasmo. Ahora veamos todas las palabras que aprendimos hoy. Camarones, barco, éxito, gorra, marca, conocido, propietario, compañía, superar y millonario.
Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que el banco en el que está sentado Forrest contando su historia fue reubicado en un museo? Esto para evitar ser destruido por el clima o robado por alguien. Luego fue vendido en una subasta por $25,000. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!